por hacer contacto con Aribel Contreras, internacionalista, quien nos va a esclarecer, a explicar un poco el ABC de qué es lo que está pasando en este panorama con la guerra en Ucrania. Buenos días, Aribel. Rocío, gusto en saludarla. ¿Qué tal, Aribel? Hoy platícanos cómo está ahorita el panorama geopolítico tanto de Ucrania, Estados Unidos y Rusia. ¿Es viable este tratado de paz? ¿Es probable que Rusia responda ante las llamadas de Ucrania y también ante las llamadas de Estados Unidos? Buenos días. Bueno, sin duda estamos a 2 meses de que se cumplan terriblemente 4 años de esta invasión a gran escala por parte de Rusia hacia Ucrania. Hemos visto esfuerzos fracasados de países mediadores que van desde Turquía hasta Estados Unidos, intentando hacer un guiño por la paz. Sin embargo, cuando visualizamos que el inquilino de la Casa Blanca, pero también el inquilino del Palacio del Kremlin, lo que buscan es hacer ahora de la paz un negocio comercial, pues es difícil. No se les ha preguntado a los ucranianos qué es lo que quieren de su país. Difícil de pensar que los puntos rojos del presidente Putin pues sea prácticamente todas sus exigencias a cumplir. No está dispuesto a ceder. Prácticamente es el presidente Zelensky el que ha tenido que estar estirando la cuerda junto con los líderes europeos, puesto que esta guerra no solamente se trata de la seguridad de Ucrania, sino de la seguridad europea, y estamos en un escenario en el que desde hace más de un año el presidente Trump decía en calidad de candidato que en 24 horas iba a resolver esta guerra. Obviamente esto es mucho más profundo, estructural e histórico para pretender que en 24 horas se iba a resolver. Él ya vio que esto es mucho más complejo, también ya se dio cuenta que Putin no es un personaje de confianza y como bien lo describió ayer el presidente de Ucrania, pues el presidente de Rusia es un hombre de guerra, no ha dado luces claras ni siquiera intermitentes, de que busca la paz y por lo tanto yo veo muy complejo que se pueda hablar de paz en estos días, aunque Trump cada vez que a los medios da una declaración, pues afirma que la guerra va a acabar, que la paz cada vez está más cerca, que falta ya nada, pero pues al final del camino el tiempo pasa, las agresiones continúan, los misiles siguen cobrando vidas de un lado y del otro, lamentablemente, y es mucho más complejo que una simple conversación. Hay muchos puntos a cubrir que son desde la cesión del territorio, las elecciones en las que está exigiendo Putin que se den en Ucrania, la parte de que se le asegure a Rusia de que Ucrania no va a ingresar a la OTAN jamás, y una serie de situaciones que es complejo y que lleva tiempo y muchas reuniones de ambos lados para ir poco a poco acotando los puntos, aunque siempre va a haber un desacuerdo, siempre va a haber alguien que gane más, siempre va a haber un país que va a tener pues mayores ganancias que el otro y lamentablemente pues vemos a Ucrania en una posición sumamente frágil y donde pareciera que va a ser el gran perdedor. Doctora Aribel, preguntarle cuál es el papel que está jugando Donald Trump en estas negociaciones y por qué justo en este momento que se dan estas reuniones pues se intensificaron los ataques en Kiev. ¿Qué lectura le podemos dar a esta situación? Cada vez que hay una reunión, un encuentro o se anuncia desde Washington que se va a hablar ya sea con el presidente Putin o el presidente Zelensky, hemos visto que justamente la estrategia desde Moscú es intensificar las agresiones hacia Ucrania. Es parte de la estrategia para orillar y acotar a Ucrania a rendirse, a decir, ok, yo ya no quiero que me sigan atacando y pues cedamos. Es parte de la estrategia del presidente ruso. Entonces, al final del camino seguiremos viendo estos ataques, no importa si es invierno, si son fechas decembrinas, o si ya se está en conversaciones para supuestamente llegar a una paz. Esto me parece que es muy claro el mensaje de quién sí quiere la paz y quién no, y al final del camino estamos viendo que el péndulo ni siquiera depende desde Washington, que así nos lo han hecho ver, pero en realidad está en las manos del presidente ruso decidir si acepta o no
estos 20 puntos que el presidente Zelensky ha puesto a la mirada de Washington para ver si ya por fin se logra avanzar, pero insisto, esas son buenas intenciones, cada vez lo veo más complejo. Concluiremos este año, iniciaremos el año 2026 sin ver una paz real, sustanciosa, donde en realidad se puedan sentar los presidentes Putin y Zelensky a firmar un acuerdo. Me parece que esto todavía está lejano. Bueno, pues recordar que estamos hablando con la doctora Aribel Contreras, analista de asuntos globales. Y doctora, platíquenos, ¿de qué dependería que Rusia dijera, está bien, voy a ceder? ¿Qué tendría que pasar para que Rusia cediera y se uniera a este tratado de paz? ¿Qué se tendría que dar? Pues que prácticamente Ucrania sea el país gran perdedor en todo, que acceda a todas sus peticiones, de tal forma de que Putin parezca como el gran ganador, que ya de por sí ya es, eso me queda muy claro, pero no está dispuesto a negociar, está dispuesto únicamente a imponer, a exigir y a presionar y amenazar. Entonces ahí es donde todos los países de Europa están presionando a Estados Unidos de que tampoco pueden estar dispuestos a que esto se genere entonces ya un antecedente. Te invado tu territorio y ese entonces ya es el camino para yo hacerme ahora de un mayor país. ¿Por qué? Porque esto es la violación clara y contundente del derecho internacional. Entonces, ¿para qué se hicieron las reglas del derecho internacional? ¿Para qué durante 8 décadas se ha construido un sistema basado en reglas de derechos y obligaciones? Eso es lo peligroso, que si Ucrania cede, Europa está cediendo y entonces la comunidad internacional estará agachándose y guardando en el basurero el derecho internacional que tanto tiempo ha tardado en construirse, porque entonces son las señales claras y contundentes de que puede hacer lo mismo China en Taiwán, Estados Unidos en cualquier otro país, y eso es lo peligroso. No solamente es un tema de Ucrania, es un tema que a todos nos debe de competir, porque lo que sucede en Ucrania marcará y trazará la ruta hacia el futuro. Así es, doctora. Oiga, ¿y qué podría pasar si en caso de que no se arregla la paz, sigue la actividad bélica en esta parte de Europa? ¿Cómo, ya bien lo mencionó, cómo afectaría a nivel global? Porque hay que recordar que también ahorita tenemos la amenaza de Estados Unidos a Venezuela con el tema de los buques petroleros y también Estados Unidos atacando al Estado Islámico, a ISIS precisamente, en Nigeria. Entonces, ¿cómo afectaría toda esta situación a nivel global? Bueno, de entrada, esto ya ha afectado desde hace 4 años, cuando empezó la crisis de los granos, también empezamos a vivir una crisis energética, es decir, el tablero se ha venido moviendo desde el día 1 que empezó esta guerra en Ucrania. Empezamos a ver nuevas alianzas y desalianzas entre Rusia, India, China. Se ha venido conformando además un bloque más fuerte ante Occidente, entre Rusia, China, Irán, Corea del Norte. Hemos visto cómo al interior de Europa pues también hay discrepancias, no todos están de acuerdo, inclusive también ha existido a lo largo de estos años un guiño y al mismo tiempo un bloqueo de si Ucrania está en condiciones o no para ingresar a la Unión Europea. Es decir, ha habido muchas fracturas, ha habido nuevas alianzas con gobiernos que uno no se hubiera imaginado, y lo que nos deja sin duda claro este tiempo de guerra, pues es que no se puede confiar en nadie, no hay ningún líder capaz de mediar. Las Naciones Unidas han pasado totalmente invisibles, cada vez más vemos que esto se negocia en oficinas, de acuerdo a intereses personales, más que en las Naciones Unidas, que es donde debería de ser el espacio natural, un espacio multilateral, donde en teoría pues sus objetivos son la paz y la seguridad internacional, pero esto no se ha sucedido. Y también, tristemente, hemos visto cómo los países conocidos como los del sur global, es decir, lo que es África, América Latina y algunos países del sureste asiático, están divididos y, sorpresa para nosotros, muchos justifican
la invasión de Rusia a Ucrania. Lo que uno pensaría que era lo obvio, pues ahora resulta que está al revés. Es decir, estamos viviendo una era del surrealismo, donde todavía hay quien aplaude que un país llegue e invada a otro. Entonces, al final del camino, esto nos está dejando todos estos años de guerra. No es un tema de ahorita y lamentablemente iniciaremos un año 2026 con más guerras, con más desalianzas, pero sobre todo con una era de la doctrina Monroe al estilo Trump 2.0, no quitando su mirada de Venezuela, pero también estaremos viendo intromisión por parte de Washington en las elecciones que se estarán dando en Brasil, en Costa Rica, en Colombia, en Perú, que al final, no olvidemos, pues esa es parte de las promesas de campaña del presidente Trump, de que quiere regresar a la zona natural de influencia de lo que es todo el hemisferio. Muchísimas gracias, doctora Aribel Contreras, por este puntual análisis, por esclarecernos, por ayudarnos a comprender pues todo lo que está pasando en estos momentos y como bien lo apunta, pues se espera un 2026 también donde continúen estas fracturas y sin duda pues estaremos también solicitando nuevamente pues en futuras ocasiones este seguimiento de su parte. Doctora, muchísimas gracias. Al contrario, muy buen día, hasta pronto. Buen día, hasta pronto, gracias.